Del día de hoy ya se encuentra con nosotros Osvaldo Vera, constituyente y, como saben, también exministro del Trabajo. Yo voy a agregar también exdiputado a la Asamblea Nacional ya hace algunos años. Y si quieren hacerle preguntas o comentarios, lo pueden hacer. Con mucho respeto les pido siempre a través de @primerapágina. Allí va a contestar a sus preguntas, comentarios o inquietudes. Al mismo tiempo vamos a hablar justamente sobre algo que él ha denunciado desde hace varios días, un presunto boicot por parte del sector transporte, ese que se ha visto tan afectado en los últimos meses. Hemos tenido representantes del sector por una parte y ahora a Osvaldo Vera para que también nos hable sobre ese presunto boicot del que él habla. ¿Qué pruebas tiene para sustentar justamente esto y por qué lo está señalando desde hace ya varios días? No, fíjate, hace cierto tiempo nosotros hemos venido dándole seguimiento entre la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras a los pedimentos, solicitudes y planteamientos que ha hecho un grupo de dirigentes de transporte, que como gran parte de la situación tienen una crisis de repuesto, crisis de caucho, se han venido otorgando mediante un programa, el programa de la Gran Misión Transporte de Venezuela se ha venido otorgando y hemos visto que en correspondencia a eso un sector muy bien identificado han venido escondiendo las unidades, sobre todo en horario vamos a llamarlo así, crítico, horario... El horario más pico, de más pico. Más pico, fundamental. O en caso, como ocurrió el día del proceso electoral, que desaparecieron prácticamente todas las unidades. En función de eso, la Central ha venido desarrollando con sus federaciones, con sus sindicatos de transporte, con las organizaciones, un nivel de seguimiento y hemos detectado con claridad que forma parte de un plan que algunos sectores han venido desarrollando para seguir incrementando los niveles de molestia a la población. Y ahí el transporte se ha incorporado. Y bueno, se está desarrollando los niveles de investigación. Tenemos experiencia en otros países, como sucedió en Chile, que era incluso pagado el transporte para que no saliera, y es parte de las investigaciones y desarrollo que debemos seguir desarrollando. Ahora, cuando usted dice que han detectado que unidades son guardadas en horas pico para que no presten el servicio y se genere, según se puede entender, esta crisis también con el sector, le pregunto, ¿unidades de qué rutas? Sería la primera pregunta que le hago. Y la segunda, si ya tienen identificados, según su investigación, a responsables directos de esta acción. No, fíjate, hay diferentes rutas porque no es que simple y llanamente se limitan a una actividad, tienen las interconexiones, no solamente ocurre en un estado, ocurre regularmente en diferentes estados y estamos precisamente en la detección, ubicación de los responsables directos de esas actividades. Esto podemos decir, según su parecer y según su investigación, que es a nivel nacional, no nada más en el área metropolitana de Caracas. No solamente en el área metropolitana, sino también tiene repercusión en diferentes estados del país, sobre todo en el centro, Aragua, Carabobo, ahí también se ha venido presentando con... Leí una reseña informativa en la que usted replicaba lo indicado o señalado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de atender y chequear esta problemática con los alcaldes y las alcaldesas. Le pregunto si esto ya se ha solicitado, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué no ya hay una respuesta más clara para que este problema no se dé con los alcaldes y las alcaldesas cuando el mismo mandatario nacional lo pidió para solventar el problema con esta crisis que se presenta en el sector transporte? En estos instantes los alcaldes, las alcaldesas están prestos y se han incorporado. Hay quienes han metido algunos mecanismos de emergencia, sobre todo a las horas pico, han venido participando en los niveles de investigación, revisión y causas fundamentales, sin descartar que hay factores reales que afectan al transporte. Eso nosotros no lo hemos negado. Podemos decir que la inmensa mayoría de los alcaldes ya se han puesto a la altura de las circunstancias. Hay un problema estructural, pero sí se está atendiendo directamente, tanto con los alcaldes, tanto con los gobernadores y en particular con los mismos trabajadores y las mismas trabajadoras con quien se han tenido niveles de conversación y se han venido incorporando. Nosotros estamos convencidos de que va a ir mejorando de manera paulatina. Hay cambios fundamentales. También el Ministerio de Transporte, que entendemos conoce la problemática y se va a incorporar de manera activa a atender no solamente el problema coyuntural que actualmente existe de saboteo, de boicot, sino también los problemas estructurales para
brindarle un buen servicio a la población venezolana, entendiendo que es un servicio público, que lo pueden prestar particulares, como en este caso lo hacen las líneas de transporte, pero también lo puede prestar el Estado venezolano. En ese sentido, entendemos incluso que sí ha habido conversaciones, porque aquí lo han dicho representantes del sector que han tenido conversaciones con el gobierno, aunque también han denunciado el tema de la hiperinflación que se vive en el país, que como usted mismo está señalando, impide a veces comprar los repuestos, se daña un caucho, se daña cualquier elemento del transporte y es difícil conseguirlo. Sobre la base de esto, usted dice que están trabajando las alcaldesas con los alcaldes, tomando algunas medidas, pero siguen dándose las denuncias. ¿Qué se puede hacer para tratar de paliar esta situación, sobre todo cuando hay un tema inflacionario y de economía que no cesa, que no para, que no bajan los precios, que al contrario suben, para poder entonces, por otra parte, más allá de lo que está diciendo según su investigación, de que hay unidades que son sacadas de la ruta, que otras se dañan y no se pueden reparar y puede pasar incluso el chofer hasta un mes o más sin trabajar de manera formal porque no tiene para reparar el vehículo o la unidad de transporte? No, desde el Ministerio del Transporte y a través de la gran misión Transporte Venezuela se están implementando y se debe implementar de manera mucho más eficaz, mucho más rápida, mucho más audaz los compromisos que se tienen también con los trabajadores y las trabajadoras del transporte, que es garantizarles las unidades, en caso de sustitución de unidades, otorgarles los niveles de repuesto que deben tener. Pero se está dando de manera efectiva, sí, porque aquí han denunciado que no tienen incluso para comprar a veces las unidades, que los repuestos, quiero decir, y se presenta el inconveniente si se les daña algo. Entonces, ¿cómo se entiende que están dando los repuestos, que están dando ese apoyo particular? Y por otra parte, si bien han dicho que tienen conversaciones con el gobierno y lo han conseguido a un precio solidario, por otra parte también hay una hiperinflación que les afecta y hay ciertas condiciones de las unidades que no les permiten a veces rodarlas. Con las dificultades propias que estamos viviendo todos los venezolanos, entre otras cosas, producto del boicot, el saboteo, el no ingreso de muchos de los productos que podemos importar, que debemos importar, que necesitamos importar porque no tenemos nuestra capacidad para producirlo en el país. Con esas dificultades se ha venido atendiendo y atenuando las circunstancias que han derivado la paralización real de algunos servicios de transporte. Lo que podemos decir con toda claridad que más allá de esas dificultades, sí hay sectores organizados que han venido boicoteando las labores de servicio, que es un servicio público, es un servicio que da el Estado venezolano a particulares para que le sirva a la población venezolana. Le pregunto antes de irme a la pausa un punto bien importante: las mal llamadas perreras, que además no ofrecen ningún tipo de seguridad. Ya hubo en Mérida un accidente que dejó varios fallecidos y heridos, y también se pueden ver en el estado Vargas, en Guarenas y en algunas rutas, otras del interior del país, unidando o circulando, quiero decir, prácticamente con personas. ¿Qué se puede hacer para tratar de no usar este tipo de vehículos que no ofrece, repito, ningún tipo de seguridad, porque vas al aire libre ante un accidente, ni Dios lo quiera, de tránsito o algo? Incluso algunas autoridades han impulsado que se usen por la crisis que hay en el sector transporte, pero también hay un riesgo que implica al pasajero. ¿Qué opina usted de eso particularmente? Yo soy uno de los que estoy en contra de la utilización de mecanismos de esa naturaleza. Sin embargo, hay una realidad. Hay horas pico donde el venezolano, la venezolana, los trabajadores que salieron desde muy temprano y no han podido acceder a sus hogares. Eso han sido productos de emergencia, productos de circunstancias muy especiales, que no debe ser la práctica cotidiana. Una vez que superemos juntos, y es la invitación que le hacemos también a los transportistas, que lo debemos atender de manera en conjunto: transportistas, el gobierno nacional, los usuarios, los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras. Un problema crítico que tenemos, que lo debemos abordar. Mientras tanto, cualquier medio de transporte a veces es necesario. En otras circunstancias se ha utilizado hasta unidades militares. ¿Aún implica un riesgo para el usuario? No, por supuesto. He manifestado mi desacuerdo en la utilización de esos mecanismos. Sin embargo, no se puede dejar la gente en la calle. En otras circunstancias hemos tenido que utilizar hasta unidades militares en un momento determinado, producto de una circunstancia que han venido ocurriendo. Lo ideal, lo fundamental, es el desarrollo de nuestra flota
de transporte, de la traída de nuevas unidades, de la reparación de las unidades que deben estar al servicio, de que el Estado venezolano incluso incorpore unidades a través de las alcaldías, las gobernaciones y garantizar un mejor servicio a la población venezolana como lo merecemos todos los venezolanos y las venezolanas. Bien, eso es Osvaldo Vera, constituyente, exministro de Trabajo. Vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con él al regreso. Ya hay participación de los televidentes y los vamos a leer al regreso de Primera Página. No se aparte. Usted está viendo Primera Página.